Esperando que se encuentren muy bien, hoy quiero hacerles una propuesta bastante diferente. Hoy vamos a tratar un tema nuevo, un tema que aún no hemos abordado en otros espacios, pero que es importante que empecemos a hablar de él, entendiendo que son temas nuevos, que son temas que no llevan mucha trayectoria a nivel mundial y que llevan básicamente una trayectoria nula en nuestro país, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de un proceso en particular enmarcado en dos aspectos bastante trabajados y que no por eso dejan de ser nuevos. Aún estamos muy dando los primeros pasitos. En ese mismo orden de ideas, yo no soy una persona absolutamente conocedora del tema, sino que quiero contar es sobre ese proceso que yo estoy caminando y sobre cómo lo estoy caminando, un poco para que sirva de experiencia y de posibles guías a la hora de hacer un estado del arte sobre las investigaciones basadas en arte. Y ese es el primer tema. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es que estamos hablando de las IVAs. Las IVAs son investigaciones basadas en arte y desde ahí hacen una ruptura, ¿cierto? Porque las investigaciones basadas en arte no responden a los prototipos convencionales de investigación, no atiende a las ciencias exactas, del todo no atiende a las ciencias humanas y a veces parece que se queda ahí divagando, pero lo que podría entenderse como una posible ancla que no deje navegar este barco, por el contrario, es un mundo de posibilidades donde podemos asirnos de muchos elementos, encariñarnos con todo lo que tengamos y bajo un trabajo juicioso y riguroso, pues obtener resultados maravillosos. Entonces, aquí tenemos que empezar un poco a romper paradigmas, ¿cierto? El primer paradigma que hay que romper es que los resultados son válidos en sí mismos, ¿cierto? Los resultados son el proceso, valga la redundancia, el mismo resultado de un proceso bien trabajado, exhaustivo, riguroso, bien atendido, y ese resultado no tiene que ser algo exacto y no tiene que ser una camisa de fuerza. A veces el resultado se distancia mucho de lo que uno como investigador puede imaginar o puede poner como antecedentes, es porque en especial en las investigaciones basadas en arte es la misma investigación quien toma su curso y es el mismo proceso el que va tomando sus alas, el que va soltando, el que va cogiendo nuevas herramientas a lo largo del camino y el resultado es impredecible, ¿cierto? Y no por eso el resultado pues es malo y a veces cuando queremos que las cosas o que las sumas, hablando de una relación entre las ciencias exactas y un poco de las investigaciones basadas en arte, pues si cogemos 2 más 2, pues el resultado siempre va a ser 4, pero en las investigaciones basadas en artes no tiene que ser un número el resultado, ¿cierto? Y por ende no tiene que ser 4. A veces entender que 2 más 2 en una investigación basada en arte nos da árbol o nos da piscina puede ser una opción válida, ¿cierto? Toda esta validez la da y se entiende única y exclusivamente desde la rigurosidad que se trabaja. Lógicamente las investigaciones basadas en artes tienen muchas ramas de investigación, muchas formas de investigación, muchas formas de hacer los procesos, muchas formas de hacer las creaciones. Yo en particular he escogido una que tiene un problema mucho más grave y es que es nueva, ¿cierto? Y no es nueva porque haya sido presentada o haya empezado a asumirse con fuerza apenas en el 2003, o sea, vamos apenas a cumplir 20 años en esta manera de investigar. Es nueva porque aquí en Colombia es prácticamente nula, ¿cierto? Un poco para referenciar, hay que irse mucho a Estados Unidos, hay que irse mucho a España, en especial a Cataluña, hay que pasar por muchas partes para poder un poco entender qué se entiende por ortografía, basándose que ortografía se entiende solamente si se entiende el inglés, ¿cierto? Porque es un juego de palabras. Entonces lo primero es la ortografía. La ortografía se compone de 3 elementos. El primero es la A, ¿cierto? Que hace una relación con los artistas, arts en inglés. La R, que es research, que es investigador,
la T que es docente, teacher, ¿cierto? Entonces ya ahí hay un juego donde quien hace parte de ese proceso investigativo tiene que tener 4 áreas específicas de trabajo a la vez que hace el proceso. ¿Por qué 4? Primero, debe entender que es un artista. Segundo, debe entender que es un investigador, un research. Y tercero, que es un teacher, que es un docente. Y cuarto, es que es una cartografía, porque de ahí es de donde bebe la ortografía, de los procesos cartográficos. Solo que aquí le vamos a aumentar otros elementos. Esos elementos de ser un artista, de ser un investigador y de ser un docente, de no desconocer ninguno de esos procesos dentro de la construcción, ¿cierto? Dentro de la investigación, que van muy de la mano. Entonces, la ortografía tiene 6 elementos primordiales, ¿cierto? Que es el concepto de la contigüidad, apertura, búsqueda de vida, metáfora o metonimia, reverberación y exceso. Esos 6 elementos de los que bebe la ortografía se van a ir apareciendo en cada uno de los procesos, en cada uno de los espacios, y eso va a permitir enriquecer cada vez más los elementos. Entonces, a veces cuando vemos esto desde el principio, pues ya vemos que hay un montón de cosas que al fin de cuentas puede que no pareciera nada y hace parte de esos mismos procesos. La ortografía bebe de muchos elementos, y cuando bebe de esos elementos empieza a filtrarse y a decantarse en sí misma. Y cuando se va decantando, pues empiezan a surgir esas nuevas propuestas, esas propuestas que vienen tanto desde el artista, del investigador, del docente, de los procesos cartográficos y de las comunidades a las que se están acompañando, porque se entiende que la ortografía no es un proceso exclusivo del investigador, no, esto se entiende es en comunidad, y por eso hay una relación fuerte con la cartografía. ¿Qué es la cartografía? Que la cartografía pues bebe a su vez de un elemento que es la etnografía, y la etnografía es cuando el etnógrafo participa de los procesos, y eso tiene una parte de participación, una parte de reflexión y una parte de colaboración. Es una amalgama bien hecha de esa relación que tengo yo como individuo ortográfico. Eso ya me coloca en los 4 elementos que hemos hablado, pero que me coloca dentro de una comunidad, dentro de un proceso, dentro de una experiencia, y cuando me coloco ahí, pues empieza a surgir todo el proceso artístico, y ese proceso artístico, entendiendo que no solamente va direccionado de mí, sino desde la construcción colectiva, pues es ahí donde se permite una gama de posibilidades muy amplia y muy bonita, donde el resultado de 2 más 2 es igual a árbol, ¿cierto? O es igual a bosque, porque las singularidades aquí un poco no son más que la suma de procesos colectivos. Entonces, en el proceso particular que estamos conociendo hoy, o dándole un vistazo más bien muy amplio de ortografía, pues vamos a escoger una línea gráfica, ¿cierto? Y esa línea gráfica son las narrativas gráficas y textuales. Entonces ahí ya tenemos estimado o estipulado que esto parte de un proceso de las IWAs. Dentro de las IWAs hemos seleccionado una de las categorías para hacer ese proceso de investigación, que es la ortografía, y en la ortografía pues la vamos a aplicar ¿a qué? A estas narrativas gráficas y textuales, ¿cierto? Estas narrativas gráficas y textuales tienen unas particularidades muy fuertes, ¿sí? Esas particularidades es que el primer elemento del que se nutre es la perspectiva crítica. Esto no es un proceso de a mí me parece o yo creo, no. Esto es un proceso de análisis, de construcción, de evaluación constante, donde ¿cuál es ese primer elemento? Ser críticos frente al proceso y ser rigurosos frente al proceso. Esto entonces, cuando se da esta perspectiva crítica, se entiende que no se puede hacer este proceso cartográfico sin un concepto no literal, pero sin un concepto muy fuerte, que es el concepto del juego, ¿cierto? Esto es un proceso de disfrute, de compartir, de construir, donde primero estamos compartiendo y construyendo, y cuando hacemos eso, pues por debajo va sucediendo el proceso ortográfico e investigativo.
Cuando tenemos esto y cuando empezamos a hacer este proceso, pues nos empezamos a encontrar algo, y es los lenguajes verboicónicos. Esas narrativas gráficas y textuales son procesos verboicónicos. ¿Por qué? Porque empiezan a nutrirse de un montón de elementos, especialmente la imagen y el texto. Un juego de imagen y de texto muy tremendo, porque no es imagen y texto en sus conceptos individuales, sino en su concepto conjunto, y cuando se conjugan pues van a crear de maneras muy espectaculares. Ahí aparece un referente importante. Si bien a lo largo del video pues hablaremos de varios referentes, pues uno de los que empezamos es con la Illustrator Novel de Craig Thompson, ¿cierto? Él propone que la novela gráfica no es una novela gráfica, sino es la Illustrator Novel. Entiéndase también en inglés que hay un juego de palabras donde pues se traducen de muchas formas a la vez, entonces no se puede traducir de una sola, pero no es una novela gráfica como un cómic que cuenta una historia en una secuencia, sino que es una novela ilustrada. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque si bien la gráfica o la novela gráfica se entiende muy bien desde, hagamos los ejemplos más simples, Marvel o DC, la Illustrator Novel o la novela ilustrada, pues ya tiene otro elemento donde juegan una relación diferente a más que un acto de entretenimiento, especialmente para adultos, aunque se cree que es para jóvenes. Bueno, aquí entonces hay elementos muy fuertes al entender la narrativa gráfica y textual, que es la ficción. El elemento de la ficción entiende que la novela gráfica y textual es una creación en función de unos hechos reales. Cuando ya están esos hechos, pues aparece la ficción, no porque necesite la ficción, sino porque la ficción es la herramienta para poder contar esas historias. Y esas historias se cuentan desde un lenguaje metafórico y visual directo. Ahí hay un juego de palabras, metafórico y directo, pues es porque cuenta parte de una realidad, pero cuenta su propia realidad. Y eso se entiende desde que las imágenes tienen o construyen su propia verdad. La verdad la vamos a contar desde esas imágenes que se crean. Entonces, antes de pasar al último elemento de esta exposición, pues vamos a entender que las imágenes no tienen por qué sustituir las palabras. Por lo mismo que hemos hablado de que tanto imágenes como palabras aquí van a ser una relación simbiótica, donde se van a conectar de una manera muy especial y van a poder construir esa propia verdad. Hay elementos que aparecen a lo largo del proceso, por ejemplo son la temática del cianotipo y Susan Sontag, porque esas imágenes crean su propia verdad y su propio lenguaje para entenderse. El cianotipo es una construcción de fotografía en tonos azules, cuenta su propia verdad, y aquí es eso lo que estamos proponiendo. Entonces nos vamos un poco a centrar ya en los referentes gráficos de este ejercicio, y el primero es Hergé con su construcción en la obra Tintín, donde hace una lectura de esas realidades que está viviendo a lo largo del siglo XX la humanidad desde diferentes espacios del mundo, desde los soviets, desde el Congo, desde la América de Gánster y otros espacios que visita este reportero, donde se encuentra una realidad y donde esa realidad la comparte en su propio mundo, que su propio mundo no dejan de ser los periódicos y las revistas publicadas en Bélgica. Entonces aquí cuando hacemos esa propia construcción de la verdad, aparece Pía Jiménez mostrándonos esa construcción de la verdad, y aparece la construcción de la verdad propia y cercana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la historia en ficción propone una vivencia práctica siempre con los otros, eso en relación directa con esos procesos etnográficos, cartográficos, docentes y artísticos, y esos otros en este caso en particular son los mismos. ¿Y quiénes son esos mismos? Pues son la familia, ¿cierto? Entonces la forma de hacer las cosas en familia se ve desde la receta, desde la búsqueda, desde la rebusca, desde la fotografía y desde la excusa, ¿cierto? Y cómo los procesos se vuelven una excusa
para encontrarnos, y cómo en ese encontrarnos estamos contando nuestra propia verdad, nuestra propia historia, nuestra propia identidad, y esa identidad es esa identidad que se construye en familia, ¿cierto? Por eso, esta propuesta de álbum de familia quiere ser un proceso artográfico que se va a instaurar en las IVAs como una forma de entender y leer la realidad propia de las familias desde un ámbito de novela gráfica y narrativa. Muchísimas gracias y seguiremos trabajando en esta construcción colectiva.